Pues que el año, acuérdense que cada 2024 el presidente lo destina o lo dedica más bien a un personaje histórico importante, trascendental para la transformación del país. Y este 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto, el apóstol de la raza, ¿no? Se le llama el apóstol de la raza. El mandatario, con el fin justamente de conmemorar hechos y personajes importantes, en la mañanera de este 3 de enero desde Yucatán, pues el presidente dice, ¿no?, que va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto. De hecho, ya lo venía adelantando, pero oficialmente 2024 ya es el año de Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué es lo que dice el presidente? Más bien, ¿quién es Felipe Carrillo Puerto? Fue un político, periodista, caudillo que participa en la Revolución Mexicana y gobernador de Yucatán. De ahí que estando en Yucatán, pues el presidente justamente habla de Felipe Carrillo Puerto y cómo es que Felipe Carrillo Puerto va a ser el 2024 su año. De acuerdo con la biografía de Felipe Carrillo Puerto, publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los 18 años fue encarcelado por exhortar al pueblo a derribar una cerca construida por los hacendados en Suncancán, que había sido colocada para impedir el paso de los indígenas mayas. Más tarde participa en la Revolución Mexicana dentro del movimiento zapatista, aunque ya desde antes de 1910, pues predicaba la Constitución de 1857 entre los mayas y los jornaleros en las haciendas enequenas, ¿no? De ahí que se gana este título del apóstol de la raza, porque parte de la lucha de Felipe Carrillo Puerto fue justamente el unificar a los pueblos originarios, a los mayas en este caso en Yucatán, para que ellos también estuvieran informados. Y eso es lo que todavía pasa, ¿eh? Sobre todo en esta zona del sureste mexicano. Yucatán no es la excepción. Si bien en Yucatán te presumen unos grandes resultados en seguridad, el propio presidente dice que hay grandes resultados en materia de seguridad, también es cierto que pues no hay un desarrollo muy contenido. Y de ahí que hay molestias en torno al Tren Maya, ¿no?, entre otras cosas, pero hay un desarrollo muy contenido, porque no se ha detonado ese desarrollo que lleva a una educación pareja para todos, que logra unificar a la sociedad, tanto la de los pueblos originarios como las sociedades que están ya en las capitales. O sea, todavía hay una división. Pareciera que nuestros pueblos originarios no son nuestros o como que no son ni siquiera, no somos ni siquiera parte de ellos. Y hablo de nosotros los que estamos afuera porque pues ellos llegaron primero, ¿no? Y esas culturas tienen mucho más tiempo que ya el mestizaje y demás. Entonces, dentro de todo este contexto, es justo también en Motul, Yucatán, dentro de los eventos, que al presidente Andrés Manuel López Obrador le dicen, o sea, el ayuntamiento de Motul lo nombra héroe nacional. Todo esto se da, insisto, durante la ceremonia conmemorativa del centenario del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, que fue presidido por el presidente López Obrador, y en agradecimiento por haber declarado el 2024 como el año de Felipe Carrillo Puerto, las autoridades municipales desplegaron una manta en la que declaran al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues héroe nacional. Así de AMLO, héroe nacional. Estas son las imágenes que circulan. Es un video de Pedro Villa y Caña, en donde pues están en el evento y demás, pero justo aquí, lo voy a poner en grande, esta es la manta que les digo, en donde pues dice, señor presidente, los motuleños agradecemos la distinción de haber nombrado el 2024 año de Felipe Carrillo Puerto, y a su vez, en la cuna del Partido Socialista de México, le nombramos como héroe nacional. Bienvenido, héroe nacional. Ya saben que al presidente no le encanta mucho que le hagan este tipo de reconocimientos. De hecho, el presidente ha prohibido que se vayan a nombrar calles con su nombre, una tradición ya muy priista, ¿no? El presidente, pues también no le gusta eso de las obras con el nombre de López Obrador. Se acordarán que hace un par de años le pusieron una estatua, ¿no?,
que mandó a quitar, así como de, sí, pues yo no, o sea, el presidente en la mañanera reacciona a la estatua y dice, no, 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 yo no la pedí, a mí ni me metan, yo no quise, yo no creo que eso sea correcto y pues la tuvieron que bajar, pero no, hay un como sentimiento encontrado porque hay gente que quiere que haya colonias, calles, museos, a lo que estamos, es que sí sería bien recibido, es la gente la que lo está pidiendo, ¿no? Cosa contraria a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos pongan hospitales con los nombres de las mamás de los gobernadores. Estamos acostumbrados a tener, y esto es, mercados con nombres de los papás, sobre todo de las mamás, ¿no? Porque son las madrecitas santas las que terminan siendo reconocidas por sus hijos gobernantes en los mercados, en los hospitales. Luego, es una tradición también priista muy añeja, y no sé si los panistas lo hagan, pero los priistas es un hecho. Lugar donde hubo un gobernante priista, lugar donde hay una calle, puente, avenida o puente, Colosio. O sea, a Colosio ya, nuestras nuevas generaciones, yo no sé si se van a acordar, a menos que vean los documentales y demás, hablo de estas nuevas generaciones, si van a saber quién es Colosio en realidad. Han de creer que fue el personaje más histórico de la vida y así, no, 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 hombre, quítate Pancho Villa que ya llegó Colosio. Porque a cada rato ves un puente, ves una calle, ves una fuente, ves un algo con el nombre de Colosio. Del PAN yo no he visto, pero del PAN son hospitales, de los panistas son hospitales. Bueno, al menos en Puebla sí. O sea, de los panistas son hospitales, ¿no? Porque aquí es que aquí no han gobernado panistas. Es que en la Ciudad de México no han gobernado panistas. En donde son gobernadores, es un tema de gobernadores. Donde los gobernadores, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el utópico que llegara a Taboada, ¿qué tal que pone Museo del Cártel Inmobiliario? En honor a sus amigos. Uno nunca sabe, pero es cosa de priista, por eso yo no sé, a veces creo que los jóvenes van a decir, ¿quién era Colosio? ¿Un personaje súper histórico? ¿Súper histórico Colosio? Nada más lo mataron, en realidad. O sea, sí fue trágico, pero pues dio un discurso y luego lo mataron. ¿Qué otra cosa hizo Colosio? Ser súper servil a Salinas. De ahí no pasa. Pero bueno, entonces, sí, así que digas legado como Pancho Villa o Zapata, Zapata vive, la lucha sigue. No, 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 no. Dio un discurso que además fue un discurso que le copia a Martin Luther King. Ni siquiera fue un discurso súper original que le saliera de su cabeza, no. Fue un discurso que ya venía reciclado de un líder social como Martin Luther King. Él lo recicla, lo tropicaliza, lo hace, lo dice y luego lo matan. Y ya, y listo. Y eso lo tomamos como el gran desafío del PRI. Yo siento, y yo siempre he tenido esa teoría, que o sea, siempre se ha dicho, sobre todo diría el presidente, para las nuevas generaciones que vean un puente y digan, ay, ¿quién es Colosio? Y no se los enseñan en la clase. Aquí un breve comentario. Así que digas, híjole, hay muchas teorías, se menciona, no se ha probado, pero bueno, es como una leyenda urbana, que son los propios priistas los que asesinan a Colosio. Durante años crecimos con la idea de que habían o que asesinaban a Colosio porque pues él fue un rebelde del PRI o porque quería hacer las cosas distintas al PRI, distintas a Salinas, y entonces él estaba saliendo del Huacal y por eso, ¡pum! Conforme vamos revisando la historia, sobre todo en la administración del presidente López Obrador, yo tengo otra teoría y creo que es la de muchos que si la realidad es que si matan a Colosio es porque necesitaban legitimar al PRI, un PRI que ya venía en declive, porque recordemos que Salinas gana no gana una elección, el que la gana es Cuauhtémoc Cárdenas, pero viene el tema del fraude, viene el tema del sistema, viene el tema de Diego Fernández de Ceballos mandando a quemar todas las boletas para que no se pudiera legitimar nada, etcétera. Entonces, la elección de Salinas ya fue muy cuestionada y tenías un siguiente proceso en donde se repetía una fórmula y tenías a un Colosio que era muy servil a Salinas. Yo nunca había Colosio que fuera alejado a Salinas o que desafiara al sistema cuando trabajó toda su vida en el sistema. Lo único que es un discurso. Entonces, si hoy hacemos una revisión a la historia, lo que yo empiezo a entender que en realidad pasa es que a Salinas, o sea, Salinas y todo este clan del sistema utilizan a Colosio para la famosa estrategia de la víctima política,
para que la gente empatice con ese candidato y entonces ganar las elecciones. Y bueno, ahí estuvo Cedillo. Y luego Fobaproa, bueno, Robaproa. Y luego, esto quizás no sería cierto si la siguiente elección después de Cedillo la hubiera ganado el PRI. Pero ¿qué pasó? Se la entregaron al PAN. Entonces, muchas de estas cosas a mí me hacen pensar, hay para las nuevas generaciones, que pues, la historia tuvo un rumbo distinto.